Aspectos históricos del cálculo. Algunas de las ideas fundamentales del cálculo se remontan a los antiguos matemáticos griegos del tiempo de Arquímedes, así como a los trabajos de los primeros años del siglo XVII, realizados por René Descartes, Pierre de Fermat, John Wallis e Isaac Barrow. Sin embargo, la invención del cálculo se atribuye a Sir Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz, debido a que ellos iniciaron la generalización y unificación de estos conceptos matemáticos. Asimismo, otros matemáticos de los siglos XVII y XVIII intervinieron en el desarrollo del cálculo. Algunos de ellos fueron Jacob Bernoulli, Johann Bernoulli, Leonhard Euler y Joseph Lagrange. No obstante, no fue sino hasta el siglo XIX en que se establecieron los fundamentos de las nociones y de los procesos del cálculo por matemáticos tales como Bernard Bolzano, Agustín Cauchy, Karl Weierstrass y Richard Dedekind. Capítulo 1. Funciones, límites y continuidad. Indudablemente habrá tratado funciones en sus cursos anteriores de matemáticas, y debido a que son fundamentales en cálculo y sirven como un concepto unificador a lo largo de este texto, se dedicarán las dos primeras secciones a su estudio. La sección 1.3 está destinada para proporcionarle práctica en la obtención de funciones como modelos matemáticos de situaciones del mundo real, así como para mostrarle algunas aplicaciones del cálculo. Las dos operaciones matemáticas fundamentales en cálculo son la diferenciación y la integración. Estas operaciones implican la determinación de la derivada y de la integral definida, cada una con base en la noción de límite, probablemente el concepto más importante en cálculo. Se inicia el estudio de límites en la sección 1.4 mediante una introducción gráfica a los límites de funciones. Primero se proporciona una fundamentación paso a paso de la noción de límite, la cual comienza con el cálculo del valor de una función que se aproxima a un número y termina desarrollando una noción intuitiva del proceso de límite. La definición formal del límite y los teoremas sobre límites se introducen en la sección 1.5 para simplificar cálculos de límites de funciones algebraicas elementales. En la sección 1.6 y 1.7 se extienden el concepto de límite para incluir tipo de funciones adicionales y límites infinitos. Probablemente la clase de funciones más importante estudiadas en cálculo sean las funciones continuas. La continuidad de una función en un número se define en la sección 1.8, mientras que la continuidad de una función compuesta, la continuidad en un intervalo y el teorema del valor intermedio son temas de la sección 1.9. El teorema de estricción se presenta en la sección 1.10 y se aplica ahí para determinar el límite del cociente del seno de t, conforme t se aproxima a 0. Este resultado es importante al estudiar la continuidad de las funciones trigonométricas en esta misma sección. Subtema: funciones y sus gráficas. Con frecuencia, en las aplicaciones prácticas, el valor de una variable depende del valor de otra.
Por ejemplo, el salario de una persona puede depender del número de horas que trabaje. La producción total de una fábrica puede depender del número de máquinas que se utilicen. La distancia recorrida por un objeto puede depender del tiempo transcurrido desde que salió de un punto específico. El volumen del espacio ocupado por un gas a presión constante depende de su temperatura. La resistencia de un cable eléctrico de longitud fija depende de su diámetro, etc. La relación entre este tipo de cantidades suele expresarse mediante una función. Para fines exclusivos de este texto, las cantidades involucradas en estas relaciones son números reales. Una función puede considerarse como una correspondencia de un conjunto X mayúscula de números reales X a un conjunto Y mayúscula de números reales Y, donde el número Y es único para cada valor específico de X. En la figura 1 se muestra la representación de una correspondencia de este tipo. Se puede establecer el concepto de función de otra manera. Considere intuitivamente que el número real Y del conjunto Y mayúscula es una función del número X del conjunto X mayúscula. Si existe una regla mediante la cual se asocia un solo valor de Y a un valor de X. Esta regla se expresa frecuentemente por medio de una ecuación. Por ejemplo, la ecuación Y igual a X cuadrada define una función para la cual X mayúscula es el conjunto de todos los valores reales y Y mayúscula es el conjunto de todos los números no negativos. El valor de Y asignado al valor de X se obtiene al multiplicar X por sí mismo. La tabla 1 proporciona alguno de estos valores y la figura 2 ilustra la correspondencia de los números de la tabla. Para denotar funciones se utilizan símbolos como F, G y H minúsculas. El conjunto X mayúscula de los números reales indicado anteriormente es el dominio de la función. Y el conjunto Y mayúscula de números reales asignados a los valores de X en X mayúscula es el contradominio de la función. El dominio y el contradominio suelen expresarse en la notación de intervalos. Veamos el ejemplo ilustrativo 1. Con notación de intervalos, el dominio y contradominio de la función definida por la ecuación Y igual X al cuadrado. El dominio se denota de la siguiente manera. Entre paréntesis y separados por una coma, aparece el menos infinito y enseguida el más infinito, lo que significa que el dominio es el conjunto de todos aquellos números reales
que van desde menos infinito hasta más infinito. Y el contradominio, si observan, al lado izquierdo aparece entre corchetes el 0 y el más infinito separados por una coma. Y a un lado del más infinito aparece un paréntesis. Esta notación de intervalo lo que significa es que el contradominio toma valores a partir de 0 hasta más infinito. Es decir, números no negativos. Veamos ahora un segundo ejemplo. Veamos el ejemplo ilustrativo 2. Sea f minúscula la función definida por la siguiente ecuación. Y igual a la raíz cuadrada de x menos 2. Como los números se han restringido a los números reales, y es una función de x, solo si x menos 2 es mayor o igual que 0, debido a que para cualquier x que satisfaga esta desigualdad, se determina un solo valor de y. Sin embargo, si x es negativo, se tiene raíz cuadrada de un número negativo, y en consecuencia no se obtendrá un número real, y. Por tanto, se debe restringir x de manera que x sea mayor o igual que 2. De este modo, el dominio de f es el intervalo cerrado por la izquierda a partir de 2 hasta más infinito, cerrado, abierto por la derecha. Y su contradominio es un intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, considerando los valores entre 0 y más infinito, incluyendo al 0. Veamos un tercer ejemplo. Veamos el ejemplo ilustrativo 3. Sea g la función definida por la ecuación y igual raíz cuadrada de x al cuadrado menos 9. Se observa que y es una función de x solo para x mayores o iguales que 3, o para x menores o iguales que menos 3, o simplemente valor absoluto de x es mayor que o igual que 3. Para cualquier x que satisfaga alguna de estas desigualdades, se determinará un solo valor de y. No se determinará ningún valor real de y si x está en el intervalo abierto de menos 3 a 3, ya que para estos valores de x se obtiene la raíz cuadrada de un número negativo. Por tanto, el dominio de g es de menos infinito a menos 3, considerando este último como parte del conjunto del dominio. Unión
con el conjunto que va de 3 a más infinito, también tomando en cuenta el 3. Y el contradominio es el intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, que va desde 0 a más infinito, tomando el 0 también como parte de su contradominio. Se puede considerar una función como un conjunto de pares ordenados. Por ejemplo, la función definida por la ecuación y igual a x al cuadrado consta de todos los pares ordenados x, y que satisfacen la ecuación. Los pares ordenados de esta función proporcionados por la tabla 1 son 1,1, 3 medios, 9 cuartos, 4,16, 0,0, menos 1,1, menos 3 medios, 9 cuartos y menos 4,16. Por supuesto, existe un número ilimitado de pares ordenados de esta función. Algunos otros son 2,4, menos 2,4, 5,25 y menos 5,25, raíz de 3, raíz cuadrada de 3,3, etc. Veamos otro ejemplo ilustrativo, el número 4. La función f del ejemplo ilustrativo 2 es el conjunto de pares ordenados x, y para los cuales y es igual a raíz cuadrada de x menos 2. En símbolos esto se expresa como f igual al conjunto de todas las parejas ordenadas x, y, tal que y es igual a la raíz cuadrada de x menos 2. Algunos de los pares ordenados de f son los siguientes: 2,0, 9 cuartos, 1 medio, 3,1, 4, raíz cuadrada de 2, 5, raíz cuadrada de 3, 6,2 y 11,3. Por último, veamos el ejemplo ilustrativo número 5. La función g del ejemplo ilustrativo 3 es el conjunto de pares ordenados x, y para los cuales y es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada menos 9. Es decir, g es igual al conjunto de parejas ordenadas x, y, tal que y es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 9. Algunos de los pares ordenados de g son 3,0, 4, raíz cuadrada de 7, 5,4, menos 3,0, menos raíz cuadrada de 13,2. A continuación se establecerá formalmente la definición de función como un conjunto de pares ordenados. Al definir una función de esta manera, y no como una regla de correspondencia, se hace más preciso su significado.